Muchas gracias al equipo de KPMG por hacer posible este evento, este encuentro online. Y muchas gracias a Ramón Cañete, el socio, que va a hablar de un tema tan importante como el cambio en las cadenas de suministros. Me gustaría decir unas breves palabras, ¿no? para introducir el evento. En este momento, ¿no? de irrupción total, ¿no? Vemos dos fenómenos, ¿no? Uno del que se está hablando todos los días, por desgracia, que es la contracción de la demanda en sectores enteros de actividad, pero se habla menos de la destrucción de la oferta, ¿no? Que es un tema que yo creo que va a surgir, por desgracia, también en los próximos meses y si no años, ¿no? Y esa destrucción de la oferta va a venir determinada por dos cuestiones. Una, quiebra de empresas, ¿no? Y dos, una readaptación, un reposicionamiento de las cadenas de valor globales, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Y la globalización tiene dos hitos importantes desde mi punto de vista humilde, ¿no? El primero es el momento en el que los japoneses inventaron el just in time, ¿no? Producir los productos en el lugar más eficiente y luego irlos juntando para llevar a cabo el producto final. Y por otro lado, el proceso de outsourcing masivo que comenzó con la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio el 11 de diciembre del 2001, ¿no? La globalización ha traído ventajas enormes, entre ellas pues, exuberancia en la oferta de productos, beneficios a las grandes multinacionales que han podido deslocalizar procesos de producción a los lugares donde era más barato producir. Ha traído inflación baja y el control de los precios. Ha sido bueno para los consumidores, para las multinacionales, para controlar la inflación, ¿no? Pero por otro lado ha creado enormes disrupciones, ¿no? La primera de ellas es unos déficits comerciales enormes que se han producido en todos aquellos países que han sido menos competitivos que otros. Eso pasa dentro de la Unión Europea, en contra de países como España, por ejemplo, pero también pasa a nivel global, donde el país más importante por muchas razones, que es Estados Unidos, pues ve que cada año 400.000 millones de déficit comercial con China van mermando su soberanía a futuro, ¿no? Porque eso es deuda que van contrayendo con un país que al fin y al cabo quiere tener una posición como mínimo de igual a igual con Estados Unidos, ¿no? Luego, por otro lado, pues eso también ha llevado a un empobrecimiento gradual de las clases medias y bajas de las zonas antiguamente industrializadas de Occidente. Eso da lugar a populismo, y el populismo también es contrario, como siempre ha pasado, de lo extranjero y de la globalización. Y por otro lado, sobre todo, los desarrollos en robótica, en 3D y en inteligencia artificial, que hacen que sea cada vez más fácil o va a ser cada vez más sencillo producir los bienes cerca del consumidor, ¿no? Entonces, todo esto que ya estaba allí hace 3, 4, 5 años, de repente pues adquiere un sentido de urgencia enorme con el COVID, ¿no? Donde mucha gente se ha dado cuenta de un día para otro, pues, por ejemplo, que para hacer medicamentos, pues la mayor parte de los principios activos, el 80%, se producen entre China, India y algún otro país, ¿no? Que para comprar mascarillas, un bien tan sencillo, pues hay que fletar aviones y comprarlos en China, ¿no? Y lo mismo con todos los demás productos que han tenido este boom enorme a través de la pandemia, ¿no? Con lo cual se está produciendo un proceso de lo que se llama nearshoring o onshoring, y es eso de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a estar atentos a lo que nos dice Ramón Cañete, socio de KPMG, y gracias de nuevo a KPMG por esta oportunidad de organizar este
magnífico evento. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Gracias por la introducción, por la invitación a participar en este evento sobre el futuro de la cadena de suministro, que, como tú bien dices, pues ha cogido bastante auge ahora con todo lo que ha ido ocurriendo con el tema del coronavirus, pero que bueno, es un tema del que ya veníamos hablando durante los últimos años, ¿eh? No es una cosa de ahora, ¿no? Yo creo que ya desde que hemos entrado en el siglo XXI se ha producido bueno, pues una velocidad en los cambios radical. No sé si me podéis... sí, ahora que tengo el control voy a poner la presentación. En los últimos años, como decía, pues estamos viviendo pues una gran cantidad de cambios que además se van aconteciendo a una velocidad pues extraordinaria, ¿no? De hecho, en el mundo empresarial hablábamos ya de la nueva normalidad, más allá del concepto más coloquial que hemos adoptado ahora por el hecho de volver y recuperar nuestras vidas después de la pandemia, ¿no? Sino que hablábamos ya de que el cambio va a ser la constante en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, ¿no? Y por diversos motivos, ¿no? El principal, o uno de ellos, evidentemente, la disrupción tecnológica de la que vamos viviendo en los últimos años, la forma en la que se ha acelerado la innovación en nueva tecnología, la aparición de nuevas tecnologías que muchas veces pues nos asustan o no sabemos cómo podemos aprovecharlas o incorporarlas a mi organización. Pero no solo eso, tenemos un poco las tensiones comerciales que tú apuntabas antes un poco también, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, ¿no? que están provocando cambios de status quo a nivel global. Temas como los desastres naturales, temas de las tensiones geopolíticas o, evidentemente, crisis sanitarias como esta pandemia del COVID-19, ¿no? Que si bien no estaba esperada, pero bueno, era uno de los riesgos que estaban encima de la mesa, ¿no? Y lo que tenemos claro es que esto va a ser así de cara a futuro, ¿no? No sabemos cuál va a ser la próxima crisis, sabemos que va a ocurrir, y aquí las dudas son cuándo va a ocurrir y de qué tipo va a ser, ¿no? Pero la tendremos encima, ¿no? Y entonces, en este contexto, evidentemente, las empresas se tienen que adaptar para ir cambiando de manera continua, ¿no? Y en ese cambio entendemos que las cadenas de suministro, sobre todo conforme vayamos avanzando hacia unos modelos cada vez más automatizados, más digitalizados, más dependientes un poco de la demanda, pues aquellas compañías que sean capaces de poner esta cadena de suministro en el centro, que sea una cadena de suministro ágil, flexible y que sea capaz de responder de manera rápida a todos estos cambios, pues esas empresas serán las que estén liderando el mundo en el futuro, ¿no? Mientras que aquellas que no sean capaces de hacerlo, pues inexorablemente pues, se verán sometidas a ir decayendo y a su desaparición, ¿no? Nosotros en KPMG solemos hacer un informe, una encuesta a los CEOs de compañías creo que son más de 1.500 compañías de todo el mundo, de distintos sectores, para tratar de palpar un poco cuál es la sensibilidad que tienen los CEOs de las grandes empresas y cuáles son las grandes preocupaciones que pueden tener en la cabeza, ¿no? De todas ellas he extractado algunas, porque ellos son bastante relevantes respecto a la temática de este webinar, ¿no? En primer lugar, vemos que la gran mayoría, por no decir casi el 100% de ellos, el 96% han contestado que están ya en procesos de transformación, ¿no? De sus compañías, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y está muy ligado con lo que comentábamos antes, ¿no? El cambio constante es ser la tónica general, ¿no? Muchas veces nos preguntan los clientes cuando hablamos de procesos de transformación, ¿y esto cuánto va a durar, ¿no? ¿Esto cuándo voy a estar yo ya transformado, digitalizado, etcétera, ¿no? Y la verdad es que la respuesta, pues, a veces no les termina de gustar, ¿no? Porque la realidad es que cuando tú partes con un gap bastante significativo respecto a lo que pueda ser el estándar de tu mercado, de tu industria, pues evidentemente tienes que hacer un esfuerzo significativo para poder alcanzar ese nuevo escalón, ¿no? Y probablemente necesitas de 3 a 5 años para dar ese salto. Pero luego eso no acaba ahí, ¿no? Y yo creo, y una de las cosas en las que ayudamos a muchas compañías es a adoptar todos los mecanismos internos y sobre todo la cultura interna de cambio constante, ¿no? De ser capaces de identificar cuáles son mis problemas de negocio, cuáles son las soluciones a esos problemas y ir implementándolos de manera continua y constante en el negocio, ¿no?
Luego, otra de las respuestas también que me parece muy relevante es que el 61% de estos CEOs dicen que se sienten capacitados para liderar un cambio organizativo muy profundo, pero más que organizativo diría yo que cultural, ¿no? Y por lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Las recetas del pasado no van a servir para el futuro y lo que necesitamos es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura empresarial, ¿no? Sin embargo, el 83% de ellos lo que nos dicen es que no están seguros de que sus organizaciones sean capaces de llevar a cabo el rediseño de los nuevos modelos operativos y sobre todo de la implantación de los mismos, ¿no? Y esto también lo estamos viendo muy frecuentemente, ¿no? Ya no solo el ser capaz de vislumbrar o decidir cuáles son los cambios que yo tengo que implementar, sino el tener la capacidad de hacerlo realidad, ¿no? Y es prácticamente el 75% de los procesos de transformación donde fallan es en la parte de implantación, ¿no? Y no me estoy refiriendo solo a una implantación tecnológica o a una tecnología en concreto, sino a ese cambio cultural y transformacional de la forma de hacer las cosas dentro de una organización, ¿no? Por último, otro dato significativo es que el 81% lo que nos están diciendo es que la tecnología es la mayor disrupción a la que se están enfrentando. Bueno, esto no es una sorpresa, ¿no? Estamos, como decía al principio, pues viendo que los avances tecnológicos se van aconteciendo con cada vez mayor velocidad, las curvas de adopción son cada vez más rápidas y, bueno, pues eso va a ser así, yo creo que cada vez de forma mucho más acuciada, ¿no? En este entorno, como decía, las recetas del pasado no van a ir para el futuro. Las empresas del siglo XX, y mira que ya llevamos años dentro del siglo XXI, por eso decimos que hoy ya estamos en la parte descendente de la curva, ¿no? Si yo no soy capaz de adaptar mis estructuras organizativas, mis operaciones, mi modelo operativo, mi cadena de suministro a lo que me van a las exigencias del hoy, bueno, esa curva irá decreciendo hasta que inexorablemente la compañía tienda a desaparecer, ¿no? También había un dato muy significativo que decía que de las 500 compañías que están ahora mismo como las principales o las más grandes del mundo, el 80-85% van a desaparecer, ¿no? Cosa que hoy día casi no nos podemos creer, pero si miras al pasado, vemos que es así, ¿no? Las que lo componían en el siglo pasado, muchas de ellas ya no existen, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de pivotar esa curva, de volverla a hacer crecer y para ello necesitamos hacer cambios y cambios muy significativos, ¿no? Nuestra visión es que una empresa del siglo XXI 'pues tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. Muchos de ellos no son nuevos, ¿no? Y, bueno, yo creo que muchos de ellos los conocéis y fácilmente se comprenden, ¿no? En primer lugar es tener una visión, es entender bien cuáles son mis clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias, cómo van cambiando estas preferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eso también, sobre todo en sectores más minoristas probablemente se nota más, ¿no? Donde los cambios y los gustos y las tendencias de los clientes han evolucionado significativamente. Estamos hablando de la era del empoderamiento del cliente, donde tiene muchísima más información, donde bueno, se rige por unos patrones también muy diferentes a lo que lo hacía en el pasado, ¿no? Por lo tanto, primero entender en qué es lo que está ocurriendo en la parte de mis clientes es fundamental para empezar a construir una visión a futuro, ¿no? Cuando tengo eso claro, evidentemente tengo que construir una propuesta de valor para satisfacer esas necesidades, ¿no? Definir cuáles son aquellos productos y servicios a los que me tengo que centrar para poder satisfacer esas necesidades. Y, por supuesto, el modelo de negocio que tengo que implementar con todo su modelo operativo, con todas sus operaciones, su cadena de suministro, que tiene que soportar ese modelo de negocio, ¿no? Otro aspecto que quizás es un poco más novedoso sería el ecosistema. Estamos viendo que la tendencia hacia la colaboración pues es imparable, ¿no? Es verdad que en algunas industrias y en algunos sectores pues es un poquito más complejo, más complicado. En otras ya lo estamos viendo como algo que empieza a ser cada vez más natural. Las relaciones también entre cliente y proveedor empiezan a cambiar. Ya no estamos hablando de este es mi suministrador y bueno, simplemente es un mero proveedor, sino es alguien con el que yo colaboro, con el que yo coinnovo, con el que yo tengo unas relaciones mucho más allá de lo que es una mera transacción, ¿no? de cliente-proveedor, ¿no? Por otro lado, creemos que cobra mucha importancia también todo lo que tiene que ser el diseño de la experiencia del cliente, ¿no? Y en esto también pues hay mucha variedad, ¿no? y disparidad entre unas industrias y otras. Por lo tanto, es muy importante entender
¿Qué es lo que entiendo dentro de mi industria y de mi sector como experiencia de cliente? Y además, ¿cuál es la expectativa que tiene el cliente? Porque tan malo es el no cumplir esa expectativa como el sobrecumplirla en exceso, porque al final no vamos a incurrir en una serie de sobrecostes que no van a venir recompensados por el valor, ¿no? de lo que estamos aportando. Evidentemente la tecnología, bueno, como no podía ser de otra manera, lo que está haciendo posible muchos de estos cambios es que los avances tecnológicos pues, nos permiten hacer cosas que antes y plantearnos modelos de negocio que antes eran completamente inviables, ¿no? Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, como la robótica, el blockchain, etcétera, ¿no? De las que hablaremos luego un poquito, ¿no? Por otro lado, cómo tengo que distribuir toda la parte de mi front-end, ¿no? De mi front office, cómo me relaciono con mis clientes, cuáles son los canales de comunicación, qué información digamos, soy capaz de capturar de mis clientes y capaz de proporcionarles a mis clientes. En este sentido, vemos que en los primeros años de este siglo, sobre todo la evolución de la transformación digital ha estado muy centrada en esta parte, ¿no? En la parte del cliente, la parte de desarrollar canales digitales, temas de venta online a través de la web, de las apps. Pero no nos estamos fijando en el siguiente punto, que era todo lo que tiene que ver con las operaciones, con el middle y el back office, ¿no? Y creo que ahora la empresa digital, que ya pasamos a denominar como empresa conectada, ¿no? donde todo está perfectamente conectado de principio a fin, pues pasa porque todas las operaciones también queden perfectamente digitalizadas, ¿no? Y para ello, pues bueno, tengo que ver qué cosas tengo que digitalizar, qué cosas tengo que automatizar, cómo alineo todas mis operaciones con mis ventas, con mis clientes, etcétera, ¿no? Otro aspecto que tampoco nos sorprenderá es el tema de las decisiones analíticas. Yo creo que esto ya prácticamente casi ninguna compañía lo duda, ¿no? Si mi compañía no tiene ya expertos en el tratamiento de datos, los data science incorporados, pues seguramente lo estará pensando hacer en el futuro. Creemos que la toma de decisiones va a estar basada siempre en datos, ¿no? Y que es fundamental dotarse de las capacidades necesarias para poder capturar toda esa información, para poder procesarla, para poder generar información y aunque la decisión final siempre va a retomar en las personas, poderla tomar apoyada siempre en datos, ¿no? Y por último, y no menos importante, desde luego, es todo el tema de las personas. Las personas y las personas que van a trabajar en las empresas, los trabajadores, no son los mismos que teníamos en el pasado, sobre todo las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo laboral, ¿no? Y no van a serlo por dos motivos, ¿no? Por un lado, vamos a tener personas con una formación distinta, vamos a necesitar tener personas con unas capacitaciones completamente diferentes y también vamos a tener que cambiar las formas en las que motivamos y cuidamos a nuestros trabajadores, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de ello, ¿no? En este contexto, el CEO del siglo XXI que tiene que liderar todo este proceso de transformación, pues evidentemente tiene que tener foco en cuatro aspectos clave, ¿no? El primero es el compromiso con el cliente. Esto no es una cosa que es solamente del tío de ventas, del tío que está en el frontend, del que tiene la relación con el cliente. Las operaciones tienen que estar completamente alineadas con el propósito que tiene la compañía, que no es otro que servir a sus clientes. Una tendencia que luego veremos que es todo se va a tratar como un servicio, ¿vale? Esto va a hacer cambios radicales en los modelos de negocio. Luego veremos algunos ejemplos muy ilustrativos que yo creo que es como mejor se entiende todo esto. Por otro lado, el cambio de la naturaleza y el valor de los activos, ¿no? Cambios tecnológicos, evidentemente. En muchos casos es evidente que las inversiones necesarias que se requieren para poder hacer esto pues frenan mucho toda esa evolución y que probablemente y cuando hemos hablado pues, también con la gente por la parte del sector público como por parte de las empresas, hay una demanda para poder fomentar más, no solo la concienciación, que eso yo creo que ya existe, sino las ayudas para poder hacer esas inversiones, acometer esas inversiones, ¿no? Y el tema de los negocios como plataforma, que también es una de las tendencias que veremos a continuación, ¿no? Y esa fuerza laboral del futuro, que como decía antes, pues va a ser muy diferente a la necesaria o la que teníamos antes en las empresas, ¿no? Y todo esto, pues con este batiburrillo de tecnologías, ¿no? De las que tenemos que empezar a entender y comprender y bueno, y que nos tenemos que ir acostumbrando a ir incorporando progresivamente en nuestras organizaciones, ¿no?
En la invitación del evento hablábamos que hoy vamos a tratar las 6 grandes tendencias que desde KPMG estamos viendo que van a afectar a cómo se va a esa cadena de suministro del futuro, ¿no? Cómo estas tendencias que van a dibujar y van a definir cómo van a ser esas cadenas de suministro del futuro y no solo por su diseño, sino también por su configuración física, ¿no? En primer lugar, tenemos el tema de las plataformas, como decía antes, ¿no? El concepto de plataforma como servicio, que como concepto quizás es algo complejo de entender, ahora lo veremos con algún ejemplo práctico que seguro que da un poco más de visibilidad de lo que estamos hablando, ¿no? Pero que va a transformar un poco, van a generar nuevas ideas de negocio y que evidentemente va a ser posible gracias a la tecnología que hay hoy en día disponible, ¿no? La fuerza laboral que evidentemente pues, necesita una readaptación y una recapacitación muy rápida. Gente digamos que se incorpora a una compañía y que tiene y mantiene el mismo perfil a lo largo de toda su vida laboral, pues cada vez va a ser pues imposible que eso sea así. Es decir, van a tener que ir adaptándose y recapacitándose, aprendiendo y evolucionando. Y evidentemente el poder contar dentro de la compañía con las capacidades y los conocimientos necesarios, y sobre todo en estas, no solo en las tecnologías, sino en todo lo que conlleva el tener que incorporar estas tecnologías dentro de la compañía, pues va a ser fundamental, ¿no? Evidentemente, otro de los aspectos es dotarnos de las capacidades tecnológicas del futuro, ¿no? El saber entender y comprender cuáles son las tecnologías que están ahí disponibles y cómo puedo aplicarlas para resolver un problema de negocio dentro de mi estructura y dentro de mi cadena de suministro. Otro aspecto, otra tendencia clave son los centros de decisión cognitivos, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que ya no se contempla ninguna organización en el que se puedan tomar decisiones si no están basadas en datos. Es decir, yo creo que la intuición de las personas y la intuición en los negocios pues ha sido un factor muy importante de las empresas que han tenido éxito a lo largo de su vida, pero eso es algo que tendrá que estar combinado en un entorno que es cada vez más complejo, en el que hay más variables que hay que tener en cuenta, en el que son muchas más las circunstancias que pueden afectar a mi negocio. El pensar que sin un tratamiento adecuado de toda esa información, tanto interna como externa a la compañía, aprovechando un poco las capacidades que nos otorga ahora mismo el Big Data, seamos capaces de tomar decisiones que puedan, digamos, acertadas para el futuro de mi compañía, pues es complicado, ¿no? Luego hay otro concepto también importante que va alineado también con lo que comentaba Jaime un poco en la introducción, ¿no? Y estamos viendo el reshoring, relocalización de muchos procesos productivos, vamos hacia modelos que denominamos de microcadenas de suministros. Es verdad que en los últimos años, sobre todo probablemente las últimas 4 décadas, ¿no? La explosión del mercado internacional, del proceso de globalización, del comercio internacional, pues ha ido desarrollando macrocadenas de suministro muy complejas, que ha costado, digamos, muchos años desarrollar y que, bueno, hoy se han visto que son ineficaces, ¿no? Si nos retrotraemos un poquito al principio de la crisis del COVID, que lo ha puesto muy de manifiesto, pensamos que una cosa que surgió como una crisis sanitaria en una región de China, que difícilmente muchos de nosotros sabríamos reubicar en un mapa, pues al final ha ido provocando que el cierre de la actividad empresarial en esa zona pues esté cortando los suministros de muchas empresas del resto del mundo, ¿no? En concreto de aquí en España, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que ha ido ocurriendo en el sector de la automoción, que probablemente fue uno de los primeros impactados, en el sector de farmacéutico, donde los principios activos pues, se fabrican en torno a aquellas regiones, ¿no? Además, trasladado poco a poco a otras regiones, como el norte de Italia, también muy industrial y de la cual pues con buenas relaciones comerciales con España y que ha ido afectando a la capacidad de planificar la producción dentro de compañías aquí en España, ¿no? Bueno, pues todo esto al final va a ir, no es más que un ejemplo de lo que ya veníamos viendo con anterioridad. Y por último, evidentemente otra de las tendencias es la oferta centrada en el cliente, ¿no? Bueno, yo creo que el entendimiento de nuestros clientes, de saber quién es mi cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que espera y el cumplimiento de sus expectativas verdaderas, pues va a marcar un poco la capacidad de éxito o no de una compañía.
Si entramos un poco a explicar el tema de lo que son las plataformas, la verdad es que cada uno de estos 6 aspectos pues daría para un monográfico en sí. Voy a tratar de pasar un poco por los aspectos fundamentales para poder dejar tiempo al final para que haya alguna ronda de preguntas. También soy consciente de que mucha de la audiencia de este webinar es muy variada, con empresas de distintos sectores, los que algunos se verán más o menos reflejados, pero en mayor o menor medida, todas estas 6 tendencias va a afectar prácticamente al 100% de los sectores empresariales, ¿no? Es verdad que la forma en la que se afecte o se adecue cada uno de los sectores pues puede ser diferente, y también el cómo cada una de las compañías dentro de un mismo sector también puede adaptarse a ello, ¿no? Aquí el concepto de plataforma es que todo puede ser provisto como un servicio, ¿no? Al final podemos ver que la cadena de suministros se disecciona en distintos componentes, cada uno de ellos se puede prestar como un servicio, y todo eso se hace posible gracias a que hay tecnología, mucha de ella soportada en la nube, y que nos permite pues, que lo que antes no era viable o era imposible, pues ahora surjan nuevos modelos de negocio en los que se puede prestar un servicio, y en lo que parte de la cadena de suministro pues puede estar bueno, pues prestada por un tercero o incluso por uno mismo, ¿no? Es decir, unas veces seré consumidor de servicios y otras veces pude ser prestador de servicios. O sea, este nuevo modelo, lo que surgen, desde luego, y como decíamos antes, también es el tema de una mayor colaboración, ¿no? No solo con mis clientes y con mis proveedores, sino también incluso en algunos casos con otros competidores, bien directos o evidentemente con mucha mayor facilidad en los competidores indirectos. Y todo ello, al final, lo que expone es una cierta visibilidad, ¿no? de unos sobre otros, y habrá que determinar también cuál es la información que nos interesa o que podemos hacer compartir con esos terceros, ¿no? Y bueno, por poner algunos ejemplos un poco prácticos para saber de qué estamos hablando, y hay alguno muy significativo, como puede ser la uberización de la logística, de la que se está hablando mucho en los últimos tiempos. Ya existen plataformas en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, donde a semejanza de lo que ocurre con el tema del transporte de personas, ¿no? En el Uber tradicional, pues ya existen plataformas tecnológicas que habilitan, que permiten que maximizar un poco la capacidad logística de terceros, de tal manera que a través de tecnologías de 5G, de localización permanente a través de GPS, de algoritmos de predicción que cambian las rutas de forma dinámica, de previsión del estado de las cargas, pues de los camiones, pues maximicen en cierta manera digamos el servicio, ¿no? de transporte. Al final, de lo que estamos hablando aquí es que, o el concepto que subyace en todo esto de la plataforma como servicio, es que se maximice las capacidades de toda la cadena de suministro, ¿no? Y eso a veces para una empresa en su conjunto o de forma, digamos, individual resulta mucho más complicado, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, algunos de nuestros clientes nos dicen: oye, yo más o menos creo que tengo mis operaciones optimizadas, tengo un negocio que va bien, estoy creciendo a 2 dígitos, y sin embargo lo que me encuentro es que al final de la cuenta de resultados en el bottom line no estoy creciendo al mismo ritmo que crecen mis ingresos. Y eso no deja de ser parte de que tengo fugas de valor a lo largo de la cadena de suministro. Es decir, yo no soy capaz de proveer, digamos, con la misma proporción de lo que está ocurriendo con mis ventas, ¿no? Y tanto me ocurre cuando voy para arriba como cuando voy para abajo, ¿no? Es decir, cuando sobrepaso un poco mi capacidad y estoy vendiendo más de lo que mi cadena de suministro puede soportar, pues al final recurro a opciones, como me decía algún cliente, pues estoy teniendo que mandar las piezas por avión en vez de por barco, y al final pues eso me resulta mucho más caro, ¿no? O oye, tengo una infrautilización de mis instalaciones, tanto la parte productiva como pueden ser los almacenes, ¿no? Y todas esas ineficiencias son las que al final van limando un poco los beneficios de las compañías, ¿no? Y hacer que eso esté perfectamente engranado resulta completamente bastante complicado, y solo es posible, o lo vemos en una tendencia en la que esto vaya hacia una
hacia una plataforma de servicios donde yo pueda regular de una manera mucho más modular y mucho más flexible mis capacidades, tanto al alza como a la baja. Es un concepto muy similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo de la informática con todo el tema del procesamiento y el almacenamiento en la nube, ¿no? Es decir, yo antes no sabía muy bien cuánta capacidad de almacenamiento iba a necesitar y había compañeros pues que al final se tenían que dimensionar en el pico, porque claro, no podían no soportar el pico de la actividad. Pero entonces, si tú te dimensionas sobre el pico, lo que tienes es una infrautilización en la mayor parte del tiempo, ¿no? Y te estás gastando una gran cantidad de, digamos, de dinero en soportar una infraestructura que está infrautilizada. Bueno, pues al final surgió un poco todo lo que es el almacenamiento y el procesamiento en la nube y eso ha facilitado pues, una mayor eficiencia a la hora de utilizar un recurso de la compañía, ¿no? Y en este caso, pues el caso del transporte es uno, el caso de los almacenes puede ser otro también. Aquí hablamos del Airbnb de los almacenes, ¿no? Almacenes tremendamente digitalizados, robotizados, muy eficientes y en los que bueno, pues se pueden compartir con distintas compañías y en los que a través del tratamiento de los datos se maximiza, ¿no?, el uso del espacio disponible, ¿no? Todo ello, evidentemente, lo que requiere para que esto sea posible es que haya una gestión continua de todo el rendimiento de la cadena de suministro. Para ello necesito tenerla monitorizada, tener información de todas las partes del proceso y poder tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Eso que parece que parece ya muy concretos que lo tienen implementado y que está funcionando francamente bien, ¿no? Otro ejemplo, también que es muy, muy ilustrativo y en algún cliente nuestro lo hemos visto, del sector de la máquina herramienta, ¿no? Son una empresa que hasta ahora pues, se dedicaba a fabricar un producto que era una máquina herramienta a través de un pedido con el cliente y luego pues, vendía esa máquina y luego tenía asociado un servicio de postventa y de mantenimiento, ¿no? Han pasado a fabricar máquinas que están completamente digitalizadas, completamente sensorizadas, que pueden estar monitorizadas en remoto. Y el concepto cambia, es decir, ya no vendo un producto más un mantenimiento, sino lo que estoy vendiendo es un servicio, que es una capacidad y una disponibilidad de máquina a mi cliente, ¿no? Eso es un cambio de tendencia y de mentalidad, ¿no? Esta compañía lo que hace es monitorizar sus máquinas en remoto, hacer un mantenimiento predictivo, programar las paradas en el momento más adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se compromete al final es a que su máquina esté funcionando el mayor tiempo posible, ¿no? Esto conlleva una serie de consecuencias, ¿no? Y es que es necesario planificar muy bien toda esa cadena de suministro, pues de tomar decisiones de si alquilo, de si compro, de si lanzo un nuevo producto en un mercado, cómo lo hago, etcétera, ¿no? También cómo optimizo toda la parte comercial. E incluso en la parte de fabricación, pues algunos están planteando oye, si yo solo diseño y al final no fabrico, ya fabrica un tercero por mí. Si lo que estoy haciendo, por ejemplo, pues es subcontratar o vender o hacer el I+D como un servicio, que esto, por ejemplo, pues algunos, sobre todo centros tecnológicos ya lo venían haciendo, pero que se va haciendo, comoditizando un poco para el sector industrial en general, ¿no? Por no extenderme mucho más, pasamos a la siguiente y es la parte de la fuerza laboral, ¿no? Nos vamos a encontrar un entorno en el que en la cadena de suministro pues van a coexistir tanto las máquinas y lo digital con el factor humano, ¿no? Aquí ha habido mucho debate, ¿no? Sobre todo, y sigue existiendo mucho debate en torno social, sobre todo si esto de la automatización y de la robotización lo que va a hacer es sustituir empleos por máquinas, al final vamos a tener un problema de empleo. Yo desde mi punto de vista lo que creo es que está transformando, ¿no? el perfil del trabajador de cara al futuro y que evidentemente lo que sí que va a haber es una tendencia cada vez mayor a ir eliminando todas las tareas de bajo valor añadido que serán automatizadas o robotizadas y la capacidad humana tendrá que emplearse en otras cosas. Por lo tanto, necesitaremos otros perfiles, otras capacidades y lo que va a haber es un cambio de perfil del trabajador, pero no creo que sea tanto un cambio o una sustitución del hombre por la máquina, sino de que el hombre tendrá que dedicarse a otro tipo de tareas que surgirán como consecuencia de ello, ¿no?
En este sentido, la cadena de suministro se va a conformar como un socio de negocio, ¿no? Y eso es un cambio cultural en todas las empresas, ¿no? Y tiene que estar, al final, la cadena de suministro va a ser la columna vertebral de la compañía. Y, y eso va a requerir también la creación de lo que denominamos los centros de excelencia digital, ¿no? Para poder acelerar toda la creación de valor y demás, ¿no? Y como decía anteriormente, pues existirán y surgirán nuevos roles, nuevas capacitaciones en los empleos, ¿no? Por ir también un poco al plano un poco más práctico, pues algunas de las nuevas profesiones que surgirán, ¿no? Y los perfiles que muchos de ellos, y lo que nos cuentan muchas empresas, es que tampoco son fáciles de encontrar en el mercado. Y yo creo que eso también hay una cierta demanda hacia el mundo de la formación, el mundo académico, para que también se vayan cambiando un poco y eso lo hemos ido viendo también un poco en los planes de estudio y en el tipo de carreras que ahora mismo ofertan las universidades, ¿no? Donde bueno, las carreras más tradicionales pues van dando paso a nuevas especialidades. Evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con análisis de datos, los data science, la gente que tenga o expertos en experiencia de usuarios, va a surgir como un factor muy importante el estratega de operaciones, porque evidentemente va con un perfil muy diferente al anterior, en el que tiene que tener en cuenta pues, todo lo que hemos comentado anteriormente. En estos perfiles, yo siempre digo también, y cuando hablamos con muchos CEOs de compañías que al final delegan todo lo que es la transformación digital, ven que es algo de la persona de IT, ¿no? Y para mí eso es un error. La transformación digital tiene que estar liderada siempre por el negocio y en este caso incluyo también al mundo de las operaciones y la cadena de suministro. No quiere decir que estas personas tengan que ser expertos técnicos en las tecnologías que van emergiendo, pero sí que tienen que tener un conocimiento adecuado de qué es lo que me puede aportar esas tecnologías que existen, ¿no? Independientemente de que no sea capaz de entender digamos, el componente técnico que hay por debajo, ¿no? Un ejemplo puede ser el tema de blockchain, ¿no? Yo creo que entender técnicamente cómo está montado el blockchain pues no resulta sencillo. A mí, desde luego, me lo han explicado en varias ocasiones y no termino de tener claro cómo son las tripas de lo que hay por detrás, pero lo que sí tengo claro un poco es de qué me puede servir y qué utilidad puede tener, ¿no? Bueno, el tema de la cadena de bloques, el entender un poco que la información pues se va, digamos, anexionando, que al final eso me permite dos cosas. Primero, la vericidad o la veracidad de todo lo que ha ocurrido a lo largo de un conjunto de transacciones que se van aconteciendo en lugares diferentes y en momentos de tiempo diferentes. Y por otro, la trazabilidad de los mismos, ¿no? Y en este sentido ya hay experiencias muy concretas y con clientes estamos trabajando en la implantación de plataformas de blockchain que permitan, por ejemplo, hacer trazabilidad de un producto, ¿no? O bien final o de un producto intermedio que ellos están utilizando. De tal manera que le permita, primero, saber cuál es el origen y cuáles son los pasos anteriores que ha ido ocurriendo, pero sobre todo, y muy importante, cuando estamos hablando de temas de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues es muy importante que todos los procesos anteriores al producto o al subproducto que me llega a mí, pues hayan cumplido con todos los estándares, con no solo ya de calidad o los exigidos en la industria en concreto, sino también pues, de responsabilidad y de sostenibilidad, ¿no? Bueno, aquí surgen nuevas profesiones, ¿no? Como lo que son los equipos que denominamos de pathfinding, ¿no? De prueba y error, los que hacen pilotos, los que testan un poco las soluciones que queremos lanzar a nuestros clientes. En algunas industrias esto ya más o menos existía, ¿no? Por su propia forma o por su propia naturaleza, pero ahora es algo que se va a extender a prácticamente todas las industrias, ¿no? Gerentes de ecosistemas, todo lo que decía anteriormente. Al final, si nos estamos moviendo en unos ecosistemas digitales complicados de gestionar, necesitamos gente especializada que sea capaz de gobernar toda esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? El agente del cambio, como decía al principio, la mayor parte de las transformaciones fracasan en la implantación, ¿no? Y es porque es muy difícil superar la resistencia al cambio que tienen las personas. De todo, hablamos de las organizaciones, pero realmente son las personas a los cambios, ¿no? Cuando nos encontramos empresas en las que digo, bueno, es que esto siempre se ha hecho así,
pues evidentemente cuando hagáis eso en vuestra organización, esa persona o cambia de mentalidad o no es una persona válida para continuar en la empresa. Es decir, lo que se hacía antes así ya no es válido para hacerlo en el futuro y por lo tanto el tener gente especializada en fomentar ese cambio cultural, en que, como decíamos antes, nosotros vamos a empezar nuestra carrera profesional en una empresa haciendo un determinado tipo de cosas, pero terminaremos haciendo otro tipo distinto de cosas, porque a lo largo del tiempo eso va a cambiar, ¿no? Y por lo tanto lo que nos tenemos que habituar es a cambiar de forma continua, ¿no? Y eso es la parte más compleja, ¿no? de todo este proceso, ¿no? Y bueno, evidentemente todo lo que tenga que ver con responsabilidad de datos o los arquitectos de producto y gente conocedora más de los aspectos técnicos de la tecnología, ¿no? Voy a acelerar un poquito porque no sé si estoy un poquito lento de tiempo. El tema de la tecnología, evidentemente, ahora mismo estamos en una vorágine, ¿no? Pues de nuevas tecnologías, de nuevas cosas que van surgiendo. Estar al día realmente a veces es complicado en todo el panorama tecnológico, que está cambiando constantemente y a una gran velocidad. Pero como digo, siempre es necesario tener un poco el foco, el radar puesto en cómo esas nuevas innovaciones en el ámbito tecnológico pues, se pueden aplicar a resolver mis problemas de negocio, ¿no? Compasado a esto, evidentemente, en la medida que vayamos avanzando en empresas más digitales, más conectadas, pueden aparecer nuevos riesgos, ¿no? Como son el tema de los ciberdelitos, ¿no? De los problemas de los hackers, de los ataques cibernéticos, etcétera. Bueno, en ese sentido lo que hay que preparar también es las contramedidas y el estar preparado, ¿no? Para tener un buen plan de ciberseguridad y, bueno, en la medida en la que vaya avanzando la digitalización, pues evidentemente no descuidar también esa otra parte, ¿no? En tener, evidentemente, una hoja de ruta construida, ¿no? Y para mí eso es uno de los aspectos claves para poder gobernar un proceso de cambio y de transformación, ¿no? Y es, como decía antes, cuando tú cambias, haces un proceso de transformación digital, no acaba ahí. Ya te metes en una dinámica de cambio continuo en el que tienes que estar continuamente incorporando nuevas soluciones, nuevas tecnologías. Y eso, si no disponemos de una clara hoja de ruta que va cambiando evidentemente y se va actualizando en el tiempo, pues es muy difícil de gobernar, ¿no? Y evidentemente pues contar con todas las capacidades y habilidades necesarias, ¿no? Que evidentemente si no las puedo desarrollar internamente en la compañía, pues las tendré que incorporar de fuera, ¿no? Nosotros siempre decimos que no hay que dejarse intimidar por lo digital. A veces y nos encontramos con muchas empresas que se ven abrumadas, ¿no? con tantos palabras, con tantos vocablos, con tantas tecnologías y al final no terminan de poner orden a todo eso y de poderlo llevar a la práctica, ¿no? Decimos que al final lo que hay y aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un proceso ordenado de construcción de lo que es una hoja de rutas, ¿no? Donde tú en primer lugar lo que tienes que hacer es identificar cuáles son tus necesidades, ¿no? Bien sean porque estamos viendo una carencia a nivel de tus clientes, segmentarlos, ver cuál es el valor que estos clientes te aportan, centrarte en aquellos que aportan más valor, ver cuáles son las necesidades que requieren, ver cómo tengo que satisfacer esas necesidades, ver qué fricciones tengo dentro de la compañía que me impiden poder dar respuesta a esas necesidades de mis clientes. Una vez que tengo identificados cuáles son los puntos de fricción o sus puntos de mejora, identificar cuáles son las soluciones tecnológicas que me puedan dar solución a ese problema y evidentemente todas estas soluciones ordenarlas. Por eso digo que también el dotar a las compañías de los mecanismos internos de gobierno de todo este proceso es muy importante para poderlas incorporar con una visión un poquito más elevada, más global de todo lo que está ocurriendo en la compañía, porque si no, al final lo que termina siendo son soluciones o iniciativas aisladas de determinadas áreas, pero que no encajan entre unas con otras, ¿no? Y bueno, luego revisar la capacidad que tenga internamente de acometer esa hoja de ruta en base a las soluciones que he identificado y evidentemente alinear las expectativas de todas las áreas de negocio. Esto no puede ser iniciativa de un área en concreto sin, el convencimiento de las demás áreas de negocio, porque al final terminará seguramente en fracaso. Por eso decía yo antes muchas veces que cuando las compañías delegan todo el peso de la transformación digital en el DT, el pobre DT al final termina pegándose con todo el mundo, siendo un problema más que una solución y las soluciones o el proceso de cambio no se termina llevando a cabo. Bueno, hablábamos también
tenemos centros de decisión cognitiva, ¿no? Al final, como decía, la decisión empresarial y la excelencia en la toma de decisiones vendrá dada por la capacidad de analizar toda la información que disponemos, no solo interna, sino externa. Estamos hablando antes de que estábamos creando ecosistemas de colaboración y, por lo tanto, hay mucha más información que la que tengo que incorporar a todo el proceso de decisión, ¿no? Y bueno, combinar evidentemente la capacidad humana, la experiencia, la intuición, etcétera, el factor humano con todo el análisis de datos, ¿no? Y que todo ello tenga que ver con un análisis de, bueno, que llamamos de rendimiento o de valor, es decir, todas las iniciativas que llevemos a cabo o todas las decisiones tienen que estar encaminadas a generar un valor para la compañía. Siempre lo decimos en dos aspectos, son bien, ganamos en eficiencia y mejoramos la parte de los ingresos o bien por la parte de y mejoramos la parte de los costes o generamos mayores ingresos, ¿no? Pero al final tiene que repercutir cualquier iniciativa en un valor para la compañía. Un aspecto muy importante de todos y bueno, y aquí hablamos, decíamos, la cadena de suministro de residuos cero y es, por lo que decía antes, un máximo aprovechamiento de todas las partes de la cadena de suministro. Para ello requiere de una monitorización y de tener información casi en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en todas las partes del proceso, las tenga internalizadas o externalizadas con un tercero. Y que además, bueno, seamos capaces de establecer un concepto también que a mí me parece muy relevante, que es el de la planificación de escenarios, ¿no? En este sentido, y todos aquellos que tenían avanzados en este aspecto, bueno, pues lo han tenido mucho más fácil a la hora de salir de la crisis o de reactivar los negocios. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de modelizar todo lo que está ocurriendo a lo largo de mi cadena de suministros, soy capaz de ver cuando cambian determinadas variables cómo eso me afecta, ¿vale? Me afecta en distintos aspectos de la cadena de suministro y por lo tanto puedo tomar las mejores decisiones. Ahora lo que vemos que está ocurriendo es que, bueno, nos estamos reactivando, pero el futuro es muy incierto. Vemos que puede haber un rebrote o un segundo brote importante en octubre. ¿Qué es lo que va a ocurrir si volvemos a cerrar? Entonces, eso paraliza muchas veces la toma de decisiones. El tener la capacidad de poder planificar y el poder simular de esta manera distintos escenarios nos ayuda mucho también a saber cuáles van a ser las consecuencias de mis decisiones y por lo tanto me ayudará a tomar siempre la mejor decisión, ¿no? Como nos van quedando 10 minutos y queremos dejar un poco de tiempo para preguntas, voy a entrar en los últimos dos aspectos. Por un lado, el tema de las microcadenas de suministro. Bueno, vemos que hay una cierta tendencia también a la relocalización, bueno, pues a comprar donde produces y producir donde vendes, ¿no? Quizás sería un poco la frase que resume todo esto, ¿no? Y es bueno, establecer, en vez de grandes cadenas de suministro, con grandes contratos a largo plazo que me proporcionan unos precios muy competitivos, pero con unos contratos muy rígidos que me cuesta mucho, digamos, cambiar, con una imposibilidad también de poder buscar proveedores alternativos en determinados casos, etcétera, etcétera. Bueno, pues buscamos cadenas de suministro más pequeñas, más centradas o más cerca de los centros de entrega final, donde simplificamos un poco todo lo que son la parte de logística y transporte, por un lado. Por otro lado, tenemos una mayor capacidad de reacción y de llegada a ese mercado. Pensemos si hubiéramos tenido aquí, por ejemplo, pues fábricas de mascarillas en un momento determinado, cómo hubiéramos podido llegar al mercado con mucha más agilidad de lo que lo hacíamos anteriormente. También aquí hay un debate muy interesante en todo lo que tiene que ver con el equilibrio que tiene que haber entre la complejidad y la variedad. Vemos compañías que han multiplicado sus referencias, ¿no? Dices, ¿cuál es la referencia de productos que tengo ahora mismo? Pues es infinita. ¿Por qué? Porque mis clientes cada vez buscan menos lo estándar, me piden más cosas más particularizadas, y lo que hago es abrir el abanico de referencias dentro de mi catálogo de productos, muchas de ellas razonablemente parecidas, pero que cada una tiene una cierta customización para mis clientes. Esto en algunos casos se convierte en un problema muy grave, ¿no? Porque al final el exceso de variedad me lleva a una mayor complejidad y, sin embargo, con lo cual, digamos, soy menos eficiente e incrementa mi curva de costes y, por otro lado, bueno, pues los ingresos no crecen de forma paralela. Por lo tanto, a veces es mejor renunciar a cierta variedad y centrarme en aquella que aporta más valor. Evidentemente la tengo que tener porque los clientes así me lo están demandando, pero ajustándose a la curva de costes y a ese espacio en el que se hace rentable, ¿no?
Y por acabar, el último concepto era el que decíamos de centrado en el cliente, ¿no? Yo creo que, al igual que decimos que la parte de tecnología no es solo de retail, que tendrá que conocer los aspectos técnicos, tecnológicos que me permitan a mí luego incorporar esa tecnología dentro de mi compañía, pero el conocimiento del aporte de negocio lo tiene que tener la gente de operaciones, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la mejora de toda la cadena de suministro. En el caso del cliente también ocurre lo mismo, es decir, tenemos y lo decía al principio de la intervención, ¿no? El proporcionar primero saber quiénes son mis clientes, saber cuál es la experiencia que están buscando y saber el auténtico equilibrio entre lo que denominamos el cost to serve, ¿no? Es decir, entre el servicio que le está esperando, la experiencia de usuario que está esperando el cliente final y el coste de proveerla, ¿no? Y llegar a un equilibrio rentable y óptimo para la compañía, porque si me voy por exceso, evidentemente, pues estoy incluyendo unos sobrecostes que me hacen ser menos rentables, y si me quedo por defecto, pues evidentemente no estoy cumpliendo con las expectativas del cliente y puedo tener un problema a futuro, ¿no? Por lo tanto, es importante que la cadena de suministro esté muy alineada, ¿no? Con todas las tendencias que tienen que ver con las tendencias o cómo van a cambiar un poco los hábitos de los clientes. Y bueno, en ese sentido, pues lo que va a requerir es bueno, tener una visibilidad completa de toda la cadena de principio a fin, de saber y de poder monitorizar desde que, oye, tengo una transacción comercial o un pedido, la recepción de pedido de un cliente, cómo va pasando por lo largo de toda la cadena de suministro, cómo llego digamos, a servirlo, e incluso pues todo lo que tiene ahora también últimamente muy de moda con la logística inversa en el comercio online, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, por mi parte, la verdad es que me he extendido un poquito más de lo que quería. Doy por finalizada aquí mi intervención. Si dejamos, creo que quedan todavía algunos minutos por si existe alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, no tenemos cuestiones escritas, ¿no? Pero a mí se me suscita una que quizás podría rellenar estos 5 minutos. Y yo tendría que salir de aquí a la 1 en punto, ¿no? La pregunta que yo tengo es, Ramón, como experto, tú has visto el esfuerzo enorme que ha hecho España para tener un papel dentro de las cadenas de valor globales, ¿no? Y yo creo que se estaba empezando a conseguir de una forma silente y con el trabajo de nuestra industria y la apertura y la exportación que se estaba llevando a cabo por parte de las compañías manufactureras, ¿no? ¿Tú ves que en este nuevo mundo COVID España puede tener las compañías que manufacturan, muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pueden tener un papel en esta nueva reposicionamiento, en este nuevo reposicionamiento de las cadenas de valor globales? ¿Crees que como lo tuvo hace años, ¿no? Por su posición dentro de la Unión Europea y por costes bajos en aquel momento laborales, o crees que va a ser muy difícil? Hombre, yo creo que la clave va a estar sobre todo digamos, en la capacidad de digitalizar, ¿no? Es decir, yo creo que la deslocalización que hubo en el pasado, sobre todo por el tema de costes laborales, ¿no? Como tú decías también, aquí hubo muchas empresas manufactureras que se implantaron en España porque éramos mucho más competitivos en costes laborales respecto a otros países de Europa. Eso luego fue migrando evidentemente a Asia, ¿no? No vamos a contar lo que ha pasado con China, brutal. Pero en la medida en la que vayamos avanzando hacia unas empresas mucho más automatizadas, digitalizadas, y eso, por ejemplo, China lo ha aprendido, es decir, él sabe que su ventaja competitiva tiene una fecha de caducidad, y competir ya simplemente por precio de coste de mano de obra no es. Es decir, vamos a tener que competir por capacidad de innovación, por capacidad de introducirnos en estos nuevos ecosistemas, pero para eso necesitamos estar capacitados y preparados para ellos, ¿no? De hecho, muchas compañías nos están preguntando, oye, decir, y compañías muy pequeñas, ¿no? ¿Cómo me puedo yo digitalizar? ¿Cómo puedo tener visibilidad con otros proveedores que tengo? ¿Cómo
bueno, ¿cómo doy yo ese salto, ¿no? a esa nueva forma de hacer las cosas? Porque si desde luego lo que queremos es competir en costes laborales, lo vamos a tener complicado. Si la competencia va a estar en cómo aporto yo valor y cómo soy una pieza importante, independientemente de dónde esté localizada. Yo creo que la crisis anterior, que fue una crisis financiera que arrastró al mundo de la economía real, lo que produjo muchas empresas españolas es la internacionalización, dio un impulso muy importante a la internacionalización, como por ejemplo las empresas de infraestructuras, ¿no? Que cuando se vieron con la obra pública aquí parada, pues se lanzaron al exterior y consiguieron compensar pues lo que aquí por la crisis, pues el negocio no tiraba, en otras partes del mundo así lo hacía, y yo tengo clientes que con una posición global muy importante, pues lo que han conseguido es equilibrar las distintas, distintas tendencias de los distintos mercados. Cuando unos van bien, otros van mal, pero bueno, al final compensa una cosa con la otra. La internacionalización lo que te permite es un poco eso. Lo que pasa es que en una pandemia como la del COVID nos ha roto un poco los esquemas, porque claro, ha sido a nivel mundial y se me han caído todos los mercados, ¿no? Unos se recuperarán más rápido, otros más lentos. Pero lo que nos tiene que hacer reflexionar es sobre el tema de la digitalización y el salto que tenemos que dar. A nivel, por ejemplo, del teletrabajo, que probablemente sea el más significativo, ¿no? Y ha sido un poco más fácil, se ha dado un salto de prácticamente 6 años en 3 meses, ¿no? Es decir, lo que nos hubiera costado quizás 6 años se ha dado en 3 meses. Eso lo tenemos que trasladar también a la industria productiva, ¿no? Y que eso cale y que piensen que al final la fabricación será siempre fabricación, pero que si no estamos o pertenecemos a un ecosistema en el que vamos a estar interactuando en el mundo digital, pues difícilmente vamos a poder cumplir un rol, ¿no? Dentro de ese nuevo modelo, ¿no? que inexorablemente va a venir. Pues muchas gracias, Ramón. Muy interesante todo. Espero que haya sido de interés para todos nuestros socios y un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muy buenos inputs. Gracias. Muy bien.